Bueno, ahora vamos con lo que es la Carta de los Derechos del Ciudadano de la Patagonia. Este es un anexo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y este es el resumen que le hemos armado. Esta carta ha sido propuesta por el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia en el año 1996 con la finalidad de brindar una justicia moderna y abierta a los ciudadanos, y dentro de esta justicia se pretende una justicia transparente en donde el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada de la Oficina de Atención al Ciudadano, a recibir información transparente sobre el estado de actividad y los asuntos tramitados y pendientes, y que las autoridades expongan en caso de que se le niegue este acceso a esta información. Por otro lado, una justicia comprensible en donde las notificaciones, licitaciones y emplazamientos contengan términos sencillos y comprensibles, que en las comparecencias se utilice un lenguaje comprensible y que las sentencias y resoluciones judiciales redacten de modo comprensible sin perjuicio de su rigor técnico. Así como también que se disponga gratuitamente de formularios para el ejercicio de los derechos ante los tribunales cuando no sea necesario el patrocinio de un abogado. Dentro de esto también se pretende una justicia atenta con el ciudadano, en donde el ciudadano sea atendido de manera respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales, a exigir que las actuaciones que requieran su presencia sean puntuales y que si se suspende se avise con antelación, que su comparecencia resulte lo menos gravosa, que las dependencias sean accesibles a un público con condiciones y servicios necesarios, a ser protegido cuando se declare como testigo, a conocer la identidad y categoría de la autoridad que lo atienda. Quien responda por teléfono deberá identificarse ante el ciudadano y a ser atendido directamente por el juez o el secretario en un horario de mañana y de tarde. También se pretende una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, en donde el ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten y a conocer el motivo concreto de retrasarse. Cada poder judicial elabora un programa de previsiones con la duración debida, a que no se le exija la aportación de documentos que obran en poder de la administración pública y a comunicarse a través del correo electrónico, videoconferencias y otros medios telemáticos. Además, se pretende una justicia que proteja a los más débiles, en donde haya una protección de las víctimas de delito, y el ciudadano víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, que tenga un conocimiento efectivo sobre aquellas resoluciones que afecten su seguridad, sobre todo en caso de violencia familiar, a que su comparecencia personal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad, se aportarán medidas para que la víctima no coincida con el agresor, a ser protegido en forma inmediata y efectiva frente al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar. Se le facilitará los medios técnicos como es el botón antipánico y a ser protegido frente a la publicidad no deseada de su vida privada. Además, hay una protección en protección de los menores, en donde la persona menor de edad tiene derecho a que su comparecencia tenga lugar en forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo. Podrá usarse elementos técnicos como circuitos cerrados de televisión o videoconferencias, evitando la reiteración de su presencia. El menor que tenga suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial. Al Ministerio Fiscal velará por las efectividades de este derecho. A que los funcionarios y autoridades guarden la debida reserva sobre las actuaciones relacionadas, preservando su intimidad. También se protege a las personas con discapacidad, que son aquellas personas afectadas por cualquier discapacidad psíquica, física o sensorial. Estas personas podrán ejercitar plenitud de sus derechos y solo comparecer cuando resulte estrictamente necesario. También se le da un derecho a las comunidades indígenas.
las cuales tienen derecho a ser atendidas sin sufrir discriminación alguna por su raza, lengua, religión o creencia, particularmente cuando se trate de menores de edad. Se garantizará un intérprete cuando no conozcan el castellano y a recibir una protección adecuada con el objeto de asegurar que comprendan el significado y su transferencia jurídica. También están los derechos de los extranjeros, los inmigrantes frente a la justicia. Estas personas tienen derecho a ser atendidos por todos los que prestan sus servicios con las garantías de la Constitución Nacional y sin sufrir discriminación alguna. Se garantizará el uso de un intérprete cuando no conozcan el castellano. Además, se prevé una justicia gratuitamente de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un abogado suficientemente cualificado y a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio. ¿Cuál es la eficacia que se prevé con esta Carta de los Derechos del Ciudadano? Que los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta, y el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia adoptarán disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectiva y el pleno respeto de estos derechos. Bueno, acá culmina el anexo 1 de la Ley Orgánica. Continuamos con las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Estas reglas surgen a partir de la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano en la parte titulada Una justicia que protege a los más débiles, sobre la base de que la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos, pero es aún mayor cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad. La finalidad de este instrumento es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, permitir el goce pleno de sus servicios, la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de las políticas públicas facilitándole el acceso a la justicia a las personas de mayor vulnerabilidad. Los beneficiarios de estas reglas son personas en situación de vulnerabilidad que por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos. Las reglas establecen las causas por las cuales una persona estaría en un estado de vulnerabilidad. Dentro de estas causas tenemos la edad, en donde una niña, niño, adolescente o persona menor de 18 años deben tener especial tutela de los órganos del sistema judicial. Una persona con discapacidad, ya sea una deficiencia física, mental o sensorial, que limite la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales. Y se tiene que garantizar la accesibilidad al sistema de justicia disponiendo de los recursos para garantizar la seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación de estas personas. La pertenencia a comunidades indígenas. Estas personas pueden ejercitar sus derechos sin discriminación con un trato respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales. Además está lo que se llama victimización, que es toda persona víctima que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, tanto una lesión física, psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. ¿Qué lo hace que tenga una condición de vulnerabilidad? Que la víctima del delito tenga relevante limitación para evitar o mitigar los daños, ya sea víctima de violencia doméstica, de delitos sexuales, familiares de víctimas de muerte violenta. En este caso, hay un derecho de adoptar medidas para mitigar los efectos negativos del delito, que se considera la victimización primaria. Y de este modo se evitará la revictimización y se brindará a las víctimas que presten testimonio una protección particular.
Además, se tiene en cuenta lo que es una migración y desplazamiento interno, lo cual se cree que puede causar vulnerabilidad en los trabajadores migratorios y sus familiares, los conocidos trabajadores golondrinas, y también pueden encontrarse personas o grupos forzados u obligados a escapar por conflictos armados y situaciones de violencia generalizada o catástrofes naturales. Otra causa de vulnerabilidad es la pobreza, que constituye una causa de exclusión social y supone un obstáculo para el acceso a la justicia. En este caso se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza. También encontramos la causa por género. La discriminación hacia la mujer supone un obstáculo para el acceso a la justicia. ¿Y qué es la discriminación contra la mujer? Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer. ¿Y qué es considerado violencia contra la mujer? Es aquella acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, psíquico, sexual a la mujer en el ámbito privado o público mediante violencia física o psíquica. También hay una pertenencia a las minorías que se consideran causas de vulnerabilidad. La pertenencia de una persona a una minoría étnica, religiosa o lingüística también lo hace vulnerable, o personas que están privadas de su libertad, lo cual se puede generar dificultades para ejercitar con plenitud el resto de los derechos ante el sistema de justicia. Lo que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por cometer un delito, por enfermedad mental u otro motivo, estas personas. ¿Cuáles son los destinatarios de estas reglas? Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial, jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores del sistema de administración de justicia, abogados y profesionales del derecho y todos los operadores del sistema judicial. También lo que se prevén en estas reglas es una adecuada atención a las personas en condición de vulnerabilidad a partir de un contenido específico, en donde se instituye una formación especializada a quienes trabajan en el sistema judicial, una incorporación de las reglas en los planes de formación continua, el uso de tecnología para mejorar el acceso a la justicia, manuales de buenas prácticas, equipos multidisciplinarios para la atención integral, ya sea trabajo social, psicología o derecho, y una coordinación interinstitucional, pública y privada para garantizar respuestas integradas. Además, también estas reglas prevén una cultura jurídica, en donde haya una divulgación de derechos y procedimientos en un lenguaje claro, con un fomento a la participación activa de operadores jurídicos en educación cívica legal, con especial atención a zonas rurales y marginadas. También prevén un derecho a la información, en donde haya una información clara y previa sobre medios de defensa y mecanismos alternativos, una adaptación de la información según las circunstancias de vulnerabilidad, la creación de oficinas de información o entes accesibles, uso de nuevas tecnologías para adaptar la comunicación y asistencia específica, ya sea intérpretes, autoridades parentales, etc., en mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Se le da al ciudadano derecho a conocer el tipo de asistencia jurídica disponible, los derechos dentro del proceso, cómo acceder a servicios gratuitos o técnicos y las organizaciones disponibles para brindarle apoyo. Además, tienen derecho a un intérprete, que es una garantía de intérprete o traductor si la persona no habla el idioma oficial o local, tanto para declaraciones como para notificaciones. Estas reglas prevén que haya un acceso a la justicia, con medidas judiciales, tanto para jueces profesionales como para no profesionales, eliminación de barreras procesales,
ya sea con la simplificación de requisitos y la prioridad en casos urgentes, garantizando un trato digno a los ciudadanos. Un asesoramiento técnico jurídico gratuito, incluso antes del inicio del proceso. Una ampliación del rol de la Defensoría Pública, consultorías universitarias y en los colegios de abogados. Un control de calidad de la asistencia gratuita. Una simplificación de actos jurídicos y claridad en notificaciones y resoluciones. La promoción de la oralidad en procesos judiciales para facilitar la comprensión. Formularios simples y gratuitos para los actos que no requieran abogado y la reducción en las barreras de la comunicación. También las reglas prevé que haya una proximidad y una accesibilidad por parte de los ciudadanos. Que esto tiene en cuenta un acercamiento del sistema judicial a las poblaciones geográficamente alejadas o que están incomunicadas, a los efectos de poder eliminar las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad también y garantizar una participación de niños, niñas y adolescentes en espacios adecuados con lenguaje sencillo y sin formalismos innecesarios. En cuanto a las comparecencias judiciales, se prevé una información previa sobre el desarrollo del acto judicial, un apoyo de personal especializado, pueden ser psicólogos, trabajadores sociales o intérpretes, depende del caso, y una presencia de un referente emocional en caso de ser necesario. ¿Cuáles son las condiciones de estas comparecencias judiciales? Que haya un entorno cómodo y accesible en la celebración puntual del acto, evitar las esperas o comparecencias innecesarias, una concentración de los actos el mismo día, así como una preconstitución o grabación de pruebas para evitar su repetición, un lenguaje adaptado a la edad, educación, madurez o situación sociocultural, la no revictimización ni juicios sobre el comportamiento de la persona y la posibilidad de una participación no presencial, ya sea con videollamadas o teleconferencias. Hay disposiciones específicas para las víctimas previstas por estas reglas, en donde se tiene en cuenta evitar el contacto entre la víctima y el inculpado, una información clara respecto de la reparación del daño, las formas de presentar las denuncias, el curso del proceso y las resoluciones que son relevantes, y situaciones que puedan afectar su seguridad, como la libertad del inculpado. También se prevé una protección contra la victimización reiterada, en especial para los niños, niñas, víctimas de abuso, las mujeres en violencia de pareja o familiar y víctimas de crimen organizado o víctimas de amenazas. Se instituyen medios alternativos para la resolución de los conflictos, lo que tiene en cuenta un fomento de la mediación, conciliación, arbitraje en ambientes seguros y adecuados, con un análisis previo de las circunstancias personales, así como la formación adecuada de los facilitadores, ya sean los mediadores, los árbitros, etc. Para el caso de las comunidades indígenas, se prevé un estímulo de formas propias de resolución de conflictos, una armonización del sistema estatal e indígena bajo principios de respeto mutuo y derechos humanos, y un respeto a la dignidad, a sus costumbres y tradiciones durante los actos judiciales. En cuanto a la protección de la intimidad, se prevé una reserva de actuaciones judiciales si están en juego derechos fundamentales. Se prohíbe la difusión de imágenes, fotos o videos si afectan la dignidad, emocionalidad o seguridad de personas vulnerables, especialmente de menores. Y una protección de datos personales, evitando su exposición no deseada, especialmente en formatos digitales automatizados. Esto sería el resumen que les armamos en lo referente a las reglas de Brasilia. Continuamos con los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Estos principios éticos para la conducta judicial son diseñados para guiar una conducta ética de los jueces, fortalecer la confianza del público en la judicatura y garantizar que ésta actúe con integridad, independencia e imparcialidad.
No sustituyen las normas legales existentes, sino que la complementan y asumen que los jueces son responsables ante instituciones imparciales e independientes. El valor 1 es la independencia. La independencia judicial es la base de un juicio justo. Un juez debe decidir con base en la ley y en los hechos, libre de sus influencias externas, presiones o intereses. Debe ser y parecer independiente del poder político, social y de otros jueces, promoviendo estándares elevados que fortalezcan la confianza pública. Como valor 2 tenemos la imparcialidad, que implica la ausencia de favoritismo o perjuicio, tanto en la decisión como en el proceso. El juez debe actuar de manera que inspire confianza en su objetividad y evitar situaciones que requieran su recusación. Si hay un conflicto de interés real o aparente, debe abstenerse de participar, salvo que su exclusión cause una injusticia grave. Como valor 3 tenemos a la integridad. La conducta del juez debe ser libre de reproche y fortalecer la confianza en el sistema judicial. No basta con impartir justicia, también debe parecer que se hace. Como valor 4 está la corrección, tanto real como aparente. Es la clave de la conducta del juez. Este debe mantener una vida coherente con la dignidad del cargo, evitando cualquier favoritismo, conflicto de interés o abuso de su prestigio judicial. Debe renunciar a ciertos privilegios que otros ciudadanos disfrutan, cuidar sus relaciones personales y familiares y abstenerse de ejercer la abogacía y no aceptar regalos que comprometan su imparcialidad. Puede participar de actividades académicas o institucionales siempre que no afecten su independencia ni su imagen. Como valor 5 tenemos la igualdad. El juez debe garantizar un trato igualitario para todas las personas. Esto implica conciencia de la diversidad y rechazo activo a todo tipo de prejuicio por razones irrelevantes como género, raza, clase social, religión, orientación sexual, entre otras. También debe exigir ese mismo estándar al personal del tribunal y a los abogados que actúen en él. El valor 6 es la competencia y la diligencia. La labor judicial debe ser prioritaria y debe realizarse con eficacia, justicia y en tiempo razonable. El juez debe mantenerse actualizado en derecho nacional e internacional, actuar con cortesía, mantener el orden en sala y conducirse con la seriedad y el profesionalismo que el cargo exige. Nada de su comportamiento debe entorpecer el cumplimiento riguroso de su deber. Asimismo, se establecen definiciones claves que se utilizan a lo largo del texto. ¿Cómo podemos tener lo que es una personal de los tribunales? Incluye a los empleados que asisten directamente al juez, como los asistentes judiciales, qué se considera juez, familia del juez y cónyuge del juez. Esto fue lo que le hemos preparado respecto de los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Bueno, ahora vamos a abordar lo que son los fortalecimientos de los principios básicos de la conducta judicial. El Consejo Económico y Social de la ONU, o KESOC, subraya la importancia de fortalecer la integridad, independencia e imparcialidad del Poder Judicial, como pilar para garantizar los derechos humanos, la justicia y el desarrollo económico, recordando como clave la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos y la Convención contra la Corrupción. Se reconoce que la corrupción judicial socava la legalidad y destruye la confianza pública. En este documento se destacan los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, desarrollados con la participación de los jueces de todo el mundo, como una guía ética moderna y complementaria a los principios básicos de la independencia judicial de la ONU. Las acciones principales que son recomendadas por este documento es una invitación a los estados a usar los principios de Bangalore al definir normas éticas y de conducta judicial, a reforzar que estos principios complementan los existentes sobre la
independencia judicial, a reconocer el trabajo del Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial y su impacto global. Otra recomendación es solicitar a la ONUD, Oficina contra la Droga y el Delito, que continúa apoyando estas iniciativas, especialmente en países en desarrollo, fomentar contribuciones voluntarias para financiar esta labor, pedir una guía técnica y un comentario oficial sobre los principios de Bangalore, incorporando sugerencias de los estados, y solicitar al secretario general un informe sobre la implementación de estas medidas. Con la finalización de este documento hemos terminado todo el material que le hemos preparado de manera sintáctica, lo que compone el módulo 1, los cuales todos los archivos que hemos pasado a lo largo de estos videos van a estar adjuntos en la descripción de este video.